Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. El Señor le bendiga una vez más, el pastor Francisco Teodoro. Que la gracia y la paz de Dios sean manifestadas en cada una de sus vidas. En esta oportunidad quiero compartir el momento, el escenario donde Dios se revela a la vida de cada persona. Es curioso, es a veces difícil de entender cómo Dios se puede manifestar en un momento de debilidad, en un momento de frustración, en un momento aún de ira por las circunstancias que nos son contrarias, por la impotencia, por cuando vemos las realidades que están enfrente de nosotros y nos sentimos impotentes de poder enfrentarlas. Hay un hecho impresionante en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Moisés ha estado por 40 años en este lugar, que es el lugar del desierto de Moab. Es un lugar difícil, totalmente ajeno a las circunstancias donde él fue criado. Él fue criado por su mamá en el palacio de una manera sobrenatural. En ese momento Moisés no entendía absolutamente nada del propósito de su vida. Pero después de este fracaso, él es exiliado al desierto de Moab por 40 años. Y ahí conoce a su mujer y a su suegro, Jetro. Es un ambiente que no es apropiado donde él ha estado acostumbrado. Es un ambiente diferente. Y él desarrolla una actividad de pastorear ovejas. Pero en ese momento, durante 40 años, pareciera que la mentalidad y la condición de Moisés está derrotado. Ya no hay más que hacer. Ya es un hombre de 80 años. Pareciera que todas las cosas fueron adversas y que el propósito de Dios nunca se manifestó en su vida. Aquellas enseñanzas de su madre parecieran simplemente una novela que no fueron realidad en su propia vida. Está en ese momento de frustración, en un momento en el cual todas las cosas no suceden como él se le había enseñado. En el capítulo 3 del libro del Éxodo, la palabra de Dios nos dice que mientras él estaba pastoreando las ovejas de su suegro, allí en Madián, llegó un momento en que se le apareció un ángel y en una llama de fuego y le dijo, Moisés, ahí lo llamó. ¿Por qué fue que se apareció ese arbusto con fuego y no se quemaba? Él pasó de largo, según lo que describe la palabra, pasó de largo, no le tomó mucho interés, pero volvió a ver. Él volvió a ver para otra vez. Y cuando él volvió a ver, se dio cuenta que el fuego no se apagaba. Algo sobrenatural estaba pasando, algo del cual él no lo podía entender. En ese momento él se acercó a la zarza. Ese momento es fundamental. Hay momentos en que nos quedamos frustrados viendo las heridas, viendo la frustración, viendo las murallas que están enfrente de nosotros. Todo es contrario. Pero es el momento que la palabra perseverar toma sentido. Es cuando tenemos que luchar, es cuando tenemos que avanzar. Es ahí donde él, en vez de quedarse simplemente acomodado y dice, bueno, no me importa, no es cosa mía, sencillamente él tomó una determinación. Él empezó a dar un paso al frente, siguió otra vez y avanzó hasta ver qué estaba pasando. Eso asombró a Dios. Eso cambió la vida de Moisés. Lo que Moisés estaba haciendo en ese momento, tomar la determinación de poder seguir hacia ese arbusto que estaba quemándose. En ese momento, Dios se le manifestó. Dios le mostró su gloria y le dijo, Moisés, Moisés. Y él fue asombrado. Y ahí la historia cambió. 80 años de su vida habían sido de una manera sin ninguna acto sublime o acto extraordinario. Pero ahora Dios estaba abriendo una oportunidad. Él había preparado a ese hombre para este momento. Y en ese instante la palabra de Dios dice que cuando él se presentó y le dijo, en el versículo 6 dice que luego, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ese es el momento clave, cuando él se ve asombrado de ver a Dios. Y cómo Dios se le muestra: yo soy el Dios de tu padre, el Dios que tu mamá te enseñó, el Dios en el que tú has creído, el Dios que ha estado al cuidado de tu vida. Ese es el Dios ahora que se revela a tu vida. Muchas veces, queridos hermanos, nos sentimos impotentes, nos sentimos necesitados, pero ahí es cuando es el momento de perseverar. Avance, siga adelante, confíe, porque Dios es Dios verdadero y real, y Él no le va a fallar. Que Dios les bendiga.